Sapere Aude, atrévete a saber. Un programa de Michael Talium para todas esas personas con ganas de aprender cosas nuevas y cosas que quizás no sean tan nuevas. Hoy vamos a hablar de resistencia verbal. Y para ello contamos con la presencia de Tomás Sánchez Santiago. Muy buenos días, Tomás. Muy buenos días, Michael. Y gracias por querer participar en esta serie de programas de Sapere Aude. Comienzo siempre con todos los invitados. ¿Quién es Tomás Sánchez Santiago? Bueno, esa pregunta me la hago a mí mismo, yo creo que todas las mañanas. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? Pero bueno, por resolverlo de un plumazo, yo diría, lo único que me atrevo a decir, pues un tipo que vive a duras penas en un mundo que no le acaba de convencer desde muchas vertientes y que hace lo posible por dignificar esta aventura transitoria que es la vida de cada uno, pues observando las cosas, procurando mejorarlas simplemente con la mirada y desde luego sosteniendo una actitud crítica y a la vez amorosa con todo lo que significa la vida. Ese puedo ser yo. Para quienes no te conozcan, diré que eres escritor, entre otras cosas. ¿Cómo te definirías? ¿Más escritor o más poeta? Bueno, esta es una cuestión que siempre me ha hecho mucha gracia. Cuando se dice es poeta y escritor. Yo al principio no la entendía muy bien. Porque, bueno, ya se supone que el que es poeta es escritor. No el que es escritor es poeta, pero bueno, en fin. Nadie dice es narrador y escritor. Es una redundancia. Correcto. ¿No? Sí. Pero claro, es verdad que ser poeta, acabé sabiendo, y hace ya mucho tiempo, que no necesita escribir el que es poeta. Es decir, un poeta es alguien que está de determinada manera en el mundo y después escribe o no escribe. Yo conozco a muchos poetas escritores que no me interesan y conozco a muchos poetas que no han escrito un verso en su vida porque no son escritores, es gente normal, es gente con una identidad civil, digámoslo así, que no tiene más misterio y sin embargo son verdaderos poetas. Sí, a veces los niños son poetas, ¿no? Así que decir de alguien que es poeta me parece muy arriesgado, muy comprometido. A mí me gustaría que me definieran como poeta, pero no soy yo el que debo reclamar ese título, claro. Así que lo dejo así. Uh-huh. Acepto todo. Voy a contar, para quienes eventualmente nos escuchen, cómo nos hemos llegado a conocer tú y yo y qué nos ha hecho estar hoy aquí, uno enfrente del otro. Que tengo que decir que estamos en el Escorial, en San Lorenzo del Escorial, en Madrid, que no es donde normalmente tú vives porque vives en León, pero tú no eres de León, eres de Zamora, sí, zamorano. Así es. Y la cadena de acontecimientos que me hicieron dar contigo se remontan a un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid, conocido como la Villa del Libro, que es Urueña, uh-huh. Y ahí tuve oportunidad de conversar con Jesús Martínez, más conocido como Jesús Alcaraván, que es el primer librero de Urueña, quien en su día me abrió la puerta a unos escritores de quienes yo nunca había oído hablar de ellos. El primero fue Ignacio Sanz. Sí. Y Jesús Martínez me llevó a Ignacio Sanz. Ignacio Sanz me llevó a José Antonio Abella, muy amigo tuyo, que sé por él que te considera un hermano. Y José Antonio Abella me llevó a ti. Sí. Y ahora estamos en San Lorenzo del Escorial, frente a frente. ¿Y yo tengo que llevarte a alguien o no? Es como un juego de niños, ¿no? No, pero es curioso. Pero hablando esto de que si eres escritor o poeta o que te consideras que prefieres que lo digan los demás, voy a desvelarte un secreto que no sé si es secreto, pero sí que es desvelar una confesión que me hizo precisamente otro escritor, José Antonio Abella.
y es en estas conversaciones que uno tiene de sobremesa. Me dice, Tomás Sánchez Santiago, ese sí que es un escritor. Olvídate de los demás que has conocido, ¿no? Tomás Sánchez Santiago es el verdadero escritor. Que lo sepas, que eso me lo ha dicho a mí. No sé si se enfadará si lo escucha esto, pero eso me lo ha dicho. Son los excesos de la fraternidad, no es otra cosa. Y fue precisamente José Antonio quien me puso sobre la pista de uno de tus libros. Luego vamos a hablar de eso que hemos denominado resistencia verbal, pero quisiera hablar, dado que ese es el nexo, José Antonio Abella en un principio, pero a través de un libro que es Calle Feria, un libro que escribiste ya hace años y que tengo que decir que personas a quienes yo no conozco en persona han coincidido en decirme que es una obra maestra. No sé tú qué opinas al respecto. Bueno, Calle Feria para mí fue una especie de extravío. Yo no soy novelista, no escribo novelas de manera habitual, no se me impone el escribir novelas, ¿no? Abella es un gran novelista y Ignacio Sanz también. Son nombres que han salido aquí. Pero yo no. Lo que ocurrió fue que, esto lo he contado ya muchas veces, el libro creció de una manera anómala y yo lo dejé crecer hasta donde él quisiera. En ese tiempo, que fueron 20 años, el libro fue como si fuera desarrollando tentáculos por aquí y por allá y yo me dejé llevar por él, ¿no? Es un libro que tiene que ver con mi propia biografía, es un libro que tiene que ver con una apuesta por rescatar todo eso que no importa demasiado al mundo de lo poderoso, vamos a decirlo así, porque es un libro que trata simplemente de lo que podía ocurrir en una calle, que fue mi calle de pequeño, la calle Feria de la ciudad de Zamora, donde tenían el comercio mis padres, un comercio de curtidos, donde yo viví mi niñez y parte de la adolescencia hasta los 17 años en que ya me fui de la ciudad yo mismo también. Y después ya no volvimos a vivir allí. Lo que yo intenté hacer con Calle Feria fue una mítica, es decir, un texto poliédrico, un texto con muchos ángulos, con muchas aristas, con muchos registros, donde podía caber todo, era una especie de generoso baúl, donde cualquier cuestión que tuviera que ver con el descubrimiento de la vida de un niño, que era yo mismo, y de mis amigos de la calle Feria, pues cabía allí, ¿no? Y entonces el libro creció a su modo, y yo lo dejé hasta que me di cuenta de que ya no podía hacer más por él, ¿no? Todo lo que después ha sucedido con Calle Feria, que hace ya pues casi 20 años también que se publicó, pues es algo que a mí no me concierne mucho. Es decir, cuando se ha hablado de la novela como una novela, pues en fin, curiosa, por lo menos, y que estaba en los márgenes de la visibilidad, etcétera, pues no me concierne demasiado. Quiero decir que lo agradezco muchísimo porque uno tiene también su vanidad, como todos, pero para mí fue, vuelvo al principio de la respuesta, algo tan fuera de orden, tan fuera de mis previsiones como autor, como poeta, podemos decirlo así ya, que ni yo mismo podría explicar por qué Calle Feria sigue viva 20 años después, tengo que decirlo. O sea, hablo con gente en una editorial pequeña como en la que salió, yo no he querido cambiar tampoco. Me ha parecido que se puede apostar por que sea el lector el que vaya por el libro y que no el libro se le presente al lector. Esto seguramente no se acepta en este pensamiento comercial que nos invade y que incluye la literatura, pero a mí eso me da igual. Es decir, Calle Feria ha seguido en pie 20 años y eso quiere decir que la gente me ha acompañado después de escribirlo y un escritor no puede sentirse más agradecido que sentirse así acompañado por sus lectores hasta hoy. De hecho, yo diría que es un libro de culto. Te voy a explicar por qué. Porque también mi aventura hasta que pude dar con el libro merece la pena contarla. Porque yo me fui a buscarlo a una librería. Claro, preguntas y te dicen, está agotado. Fui a otra librería. Está agotado. Está descatalogado. Sí. Alguna vez me llegaron a decir. Sí. Luego encontré una librería de estas de internet que tenía supuestamente el libro Calle Feria.
Lo encargué, no llegaba, de hecho, jamás llegó. Yo creo que me timaron porque tampoco me devolvieron el dinero, o sea que me quedé sin Calle Feria. Y justo 2 días después de que me pasase esto, voy a casa de José Antonio Abella y le cuento la historia. Y me dice, pues yo tengo aquí un ejemplar de Calle Feria. Y dije, toma ya, mira, ya tengo el libro Calle Feria, pero a mí me costó, Sí. bueno, no lo pude encontrar en una librería. Sí. Sí, son las pequeñas aventuras de los libros que no emergen. Yo creo que, como todo en la vida, la escritura y el dar a conocer la escritura pues tiene que ver mucho con lo que es un iceberg. Se ve la punta, pero por debajo hay libros que merecen la pena leer y que, sin embargo, no voy a decir que estén condenados a la invisibilidad, no me gusta esa expresión porque no están condenados. Es su manera de decir, búscame tú a mí, ¿no? Al lector. Ya sé que eso es un riesgo y que si me estuviera oyendo, que no lo sé, cualquier agente literario y estas cosas dirían, pero bueno, eso va contra natura, este tipo de que va, ¿no? No, no es malditismo ni es nada, es simplemente que cada libro tiene su propio recorrido y vuelvo a lo de antes. Calle Feria ha tenido el suyo y ya está. No hay más que hablar. Muy brevemente, para que quienes no sepan que Calle Feria es el nombre de una calle de Zamora, cuéntanos brevemente qué es Calle Feria. El libro, bueno, pues es, como decíamos antes, dar cuenta de un mundo en retirada, de un mundo que ya no está, pero que para mí fue fundamental. Hay un momento en el que yo creo que en todo escritor, cuando la edad ya le asiste un poco más, hay una especie de necesidad de acudir a la memoria para salvar, de algún modo, todo aquello que ha constituido el armazón de su vida, ¿no? Y yo creo que hay mucho de eso en Calle Feria. Entonces, lo que yo me propuse en Calle Feria fue dar cuenta de un destino, del destino de mi vida. El libro tiene una génesis muy curiosa. Todo es imprevisible en Calle Feria, ¿no? Cuando mi padre, esto lo he contado muchas veces, cuando mi padre, ya por una enfermedad y tal, en los años 80, mi padre y sus hijos, mis hermanos y yo, decidimos, bueno, que había que traspasar el negocio, cerrarlo, porque ya no podía con él. Lo hicimos. Y entonces yo me di cuenta de algo que nunca había pensado hasta entonces, y era que ni en mi propia familia, mis hermanos y yo, ni en el otro estadio de la familia, mis primos, no quedaba nadie que fuera comerciante. Nadie. Ajá. Y eso no había ocurrido con los anteriores. Toda la familia de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tíos, todos habían tenido un comercio de cualquier cosa, ¿no? Pero todos. Y claro, a mí me pareció que ahí había una especie de traición de estirpe, vamos a llamarlo así. Dije, bueno, de pronto es como si el testigo de un dios comercial, ¿no?, de Hermes, no lo hubiéramos asumido ninguno, ¿no? Y me dio miedo. Y entonces lo que hice para conjurar ese miedo fue escribir un relato donde tenía que haber una víctima, como en todo relato, y suponer que aquello pues era el chivo expiatorio que acababa por pues por redimirnos a todos, ¿no? Fíjate qué cosas. Y lo hice, un relato que se llamó El Descendiente. Y lo hice así. Y me pareció que desde entonces yo podía estar tranquilo, pero ¿qué va? Aquello fue tirando de mí por aquí y por allá. Y entonces lo que conté pues fue esa historia que hay en todas las ciudades, en todas las calles comerciales que había. Porque ya ahora las cosas van de otra manera, en que los comerciantes se reunían al final de la tarde, contaban sus experiencias. Nadie salía de la calle. Los años 60, que es a los que yo me puedo referir, nadie salía de la calle. Nadie, me refiero a los comerciantes, porque estaban todo el día en el comercio. Mi padre los domingos pues salía a dar un paseo con mi madre y nos llevaban a merendar a algún sitio, a un bosque cercano a la ciudad, que se llama Valorio, pero nada más, ¿no? Y entonces, claro, había que inventarse la vida porque la vida se reducía pues a 200 metros de una calle, ¿no? Y entonces las conversaciones de los comerciantes entre sí, o con los viajantes, o con los clientes, o con los dependientes, eran sabrosísimas. Y yo asistía a muchas de esas conversaciones. Y no me fue muy difícil recuperarlas en la memoria todavía. Vuelvo a lo de antes, me di cuenta de que aquello o lo recuperaba de algún modo, aunque fuera de esa manera, en fin, con la imaginación aliada con la memoria, que es la literatura, que es una narración,
pero eso o nada, o aquello se perdía para siempre, ¿no? Y de hecho, una de las mayores alegrías que yo me he llevado ha sido cuánta gente de manera espontánea te dice eso era exactamente así, y si no lo era, ya lo es, porque lo has contado tú así, ¿no? Y a mí con eso ya me basta, ¿no? Entonces, dar cuenta de ese mundo en retirada, dar cuenta a la vez del mundo de la infancia y de la adolescencia en una provincia donde las expectativas de una clase media trabajadora y esforzada y sin ilusión en un contexto político como era aquel, ¿no? En una dictadura donde todo era gris, donde no había la palabra vacaciones, donde no existía la palabra bienestar, porque era lo que te iba llegando de recuelo. Todo aquello más o menos intenté que nutriera las páginas de Calle Feria, que es un tocho considerable por otra parte. Sí. Cierto. Y sé que precisamente en esa calle, o a causa de uno de los comerciantes de esa calle, es por donde te viene a ti la afición literaria. No la afición, sino la profesión literaria. Un zapatero, me parece que fue. Sí, yo era un gran escuchador de pequeño, porque claro, nosotros vivíamos encima de la tienda. Entonces, claro, llegaban los zapateros de la provincia, era cuando entonces los zapatos se hacían a mano, y ellos iban a por sus materiales, ellos le llamaban así, vengo a por material, es una palabra preciosa, ¿no? A por material, ¿no? y bueno, pues le acompañabas a donde, y ellos sabían elegir y esto, ¿no? Y sí, yo de una manera graciosa lo he contado, porque había varios zapateros que al preguntarte si mi padre que dijera, ¿no? Pues al chaval sí le gusta el estudio, le gusta estudiar, lee mucho. Yo era un lector ya entonces, ¿no? De aquello que podía caer en mis manos en aquellos años. Y entonces, pues sí. Yo no sé exactamente a qué anécdota te refieres, pero por ejemplo el señor... Algo que tenía que ver con el envés y el revés de las palabras. Ah, bueno, pero ese fue un barbero. Ah, fue el barbero. Vale. Ese fue un barbero, eso fue otra historia. No, en los zapateros había zapateros que, bueno, que tenían sus expectativas, eran lectores. Entonces había uno de un pueblo de Villarrín, de un pueblo que se llama Villarrín de Campos, se llamaba Manuel de León, que le faltaba un dedo. Porque claro, el oficio de zapatero pues le pasa como a todos esos oficios, el carpintero, en que se juegan los dedos, ¿no? en la profesión. Y yo le pregunté una vez qué le había pasado y entonces él pues fabuló algo, ¿no? No me acuerdo ya qué. Pero me dijo, pero yo escribí un poema, yo soy poeta, me dijo Manuel de León. ¿Ah, sí? ¿Quieres que te diga el poema que explica lo que me pasó con el dedo? Pues sí. Entonces él se puso así muy serio, muy solemne y me dice, entre un yunque y un martillo puse sin querer el dedo. Esa noche no había estrellas y vi el firmamento entero. A mí me pareció aquello, yo me quedé mirándolo, no sabía si aquello podía ser verdad o no, pero que un zapatero de pronto, que eran seres a los que yo admiraba muchísimo por su relación con las cosas, me dijera, ¿se puede entrar en el mundo de las palabras? A mí aquello seguramente me dio un empujón decisivo en mi vida de lector. Así es. Luego hay otros dos libros de los que sí que me gustaría hablar un poco. Uno de ellos muy pequeño y además con un título que hace referencia a la pequeñez, que es La belleza de lo pequeño, que a mí me pareció un libro fascinante, porque es un libro muy poético, aunque no es poesía. Bueno, La belleza de lo pequeño, que es un libro que salió el año pasado o así, responde a una petición de una colección que está viva, que está ahí, en marcha, sobre la belleza. Entonces, el director de la colección, Gustavo Martín Garza, el novelista, un día me llama y me dice, mira, yo quiero que tú escribas un libro, pero no sobre la belleza de lo pequeño, sino que la belleza esté allí. Y lo tienes que hacer tú. Dije, bueno, entonces, realmente es una labor recopilatoria, de acá, de allá, hay inéditos, no los hay. Bueno, yo jugué un poco, ¿no? Hice un poco de papiroflexia con materiales míos y realmente no me costó demasiado ordenarlo porque en el fondo eso responde ya a un espíritu mío, a una manera de estar en el mundo, ¿no? Que es el estar convencido de que yo quiero estar al lado de lo inadvertido. Es lo que estoy diciendo también en esta entrevista, cuando hemos hablado de Calle Feria y de tantas cosas, ¿no? La visibilidad no es que me asuste, es que no creo demasiado en ella. No creo que las cosas sean más importantes por ser visibles, ¿no? Y entonces lo que hice fue ordenar esos materiales en ciertos apartados y
entregar un pequeño libro, yo le llamo en bromas un devocionario laico, pues donde se da cuenta también de esa apuesta por estar cerca de las cosas que parece que no importan a este mundo enloquecido en el que vivimos y vertiginoso, y que sin embargo son los que yo creo que sujetan verdaderamente el bastidor de lo verdadero en el mundo. Y luego hay otro tocho, como Calle Feria, que es Años de mayor cuantía, en el que también aparece Calle Feria. Sí, Años de mayor cuantía es como la segunda narración de cierta envergadura que he hecho y que también es una novela que se escapa a los límites de una novela convencional, porque ahí sí que hay una vocación mía, una decisión, verdad mía, de contar, volvemos a hablar de lo pequeño, de contar aquellos acontecimientos que parecía que no tenían relevancia y que a fin de cuentas la tuvieron en mi vida. Pero esto no es algo que me afecte a mí. Yo siempre he estado convencido de que aquellos sucesos primordiales en la vida de una persona, esas fechas, esas efemérides, que parece que tienen que estar presentes en casamientos, hijos, títulos, en fin, eso no es lo más importante que a uno le ha sucedido. A uno le han sucedido hechos que parecía que estaban llamados a la evanescencia, a perderse en el aire, y que sin embargo han sido realmente los responsables de modelar a uno como es hasta hoy, ¿no? Todos lo sabemos, es decir, esas palabras que un día te dice alguien, que puede ser un maestro en la escuela, pero puede ser un señor que encuentras en el autobús y que te creías que se iban a perder y sin embargo se han quedado contigo, ¿no? Un verso que parece que no iba a tener más importancia y resulta que al final en tu vida es también definitivo para muchas cosas. Bueno, esos son los años de mayor cuantía, que yo llamo así. Y es una especie de autobiografía novelada donde la memoria pesa tanto como la imaginación. Para mí la imaginación es otra forma de la memoria, no hay más, ¿no? Y entonces, pues efectivamente fui hablando de esos años y de esos sucesos que parecían destinados a perderse y que sin embargo han sido para mí parte fundamental de un carácter que es el mío, el que puedo tener hasta hoy. O sea que realmente es una novela que transita entre el pensamiento, el ensayo, la fabulación, en fin, por ahí, ¿no? Hay un trizamiento, si se puede decir esta palabra, de unas vertientes y otras en algo que acabó siendo Años de mayor cuantía, que ha sido como la segunda entrega gorda que he tenido. Y yo creo que no se me ocurre ninguna más, porque es lo que yo quería decir. Sí. Tú que eres un gran lector, ¿qué es la buena literatura? Bueno, ya la palabra literatura es una palabra que a mí la acepto con reservas, ¿no? Porque ya se ha convertido en algo preceptivo y casi revestido de cierta oficialidad. La palabra literato a mí no me gusta. Me gusta la palabra escritor, ¿no? Y me da miedo la palabra poeta. Yo tiemblo ante la palabra poeta, ¿no? Pero literato, no sé, parece que es el que hace un artificio. La buena literatura, la buena escritura, yo no sabría definirla con palabras precisas, pero desde luego era Nabokov el que decía aquello de que cuando estoy leyendo una novela y noto la médula espinal estremecerse, sé que estoy delante de algo importante, ¿no? Por lo tanto, parece que estoy acudiendo a lo emocional. Pero no solamente la emoción es una cualidad que tenga que ver con esto que decía Nabokov, ¿no? Este estremecimiento más allá de nuestra voluntad, ¿no? Puede haber una emoción intelectual también y puede haber otras maneras de recibir un texto que nos haga creer que es buena literatura. Mira, no lo sé, yo preferiría hablar de ejemplos. Por ejemplo, para mí una novela que sigo leyendo con devoción porque no se me ha agotado es La Celestina. Probablemente, claro, hay que hablar del Quijote, bien. Pero La Celestina es esa novela donde la naturaleza humana está en carne viva, ahí, como todos sabemos, ¿no? Y con un lenguaje tan
tan a pie de obra, tan terrestre, tan en boca de cualquiera, ¿no? Porque claro, allí están prostitutas, hay brujería, hay, en fin, machismo, diríamos hoy, Sí. hay de todo, ¿no? Hay ambición, hay sexo, hay dinero, y todo está ahí metido, ¿no? Yo he puesto muchas veces de ejemplo, esta novela, yo he dado clase durante casi 40 años en un instituto, y hace poco una poeta más joven que yo, Julia Conejo, con la que estuve leyendo en un acto, y me preguntó, porque también es profesora, oye, ¿tú qué libro fue el que no te falló nunca? Y claro, es que a mí no me falló nunca la Celestina con los alumnos. Cuando decías vamos a leer la Celestina, había un coro de silbidos y de decirme que dónde iba yo con eso, a ellos les sonaba. Pero bueno, cuando luego entrábamos en la lectura, en una lectura guiada, hay que decirlo, claro, pero que siempre sorprendía al propio guía, que podía ser yo mismo, realmente yo me daba cuenta de que aquello era la buena literatura, ¿no? Con lo cual no hay que ir tampoco a grandes artefactos, ni a estar en las orillas de lo filosófico, de lo metafísico, porque la literatura es lenguaje. Tiene que ser lenguaje. Y tiene que ser un lenguaje resistente. Ahí, por eso hemos titulado este episodio Resistencia verbal. Claro, es que lo he puesto en bandeja. Es que es así. Es decir, es que si hablamos de la poesía, que quizás son los fundamentos de cualquier otro género literario, por lo menos para mí, realmente el poeta lo que hace es no entregar el lenguaje que utiliza a esos usurpadores de las palabras, que pueden ser desde los políticos hasta los profesionales de la propaganda, por supuesto los publicitarios, todas esas personas que hacen una especie de malversación de las palabras, ¿no? Y entonces lo que hace el poeta es volverlas a colocar donde tienen que estar, ¿no? Que no es una labor tampoco de una pureza. El poeta no está llamado por nadie a hacer eso, ¿no? Pero todo poeta tiene que ser un resistente en esta para mí, en esto que estamos diciendo. Alguien que realmente le da a las palabras, les devuelve a las palabras el valor que tienen. Un gran poeta que ya no está con nosotros, paisano y amigo mío, que era Tomás Salvador González. Exacto. Que precisamente, permíteme que haga este sí. inciso, en La belleza de lo pequeño, al final, en el colofón, sí. se habla sí. de él porque se imprime el libro sí. justo el día que él había fallecido. Fallece en mayo, sí, sí. Tomás tiene un libro que se llamaba Favorables País Poemas, juega un poco con aquello, de la revista de Vallejo en París, y él lo explica muy bien. Dice, bueno, ya que los titulares de los periódicos, en la sección de economía, en la de política, parece que juegan con esto que decíamos antes, ¿no? Con las palabras, hasta darles un sentido que ellas no tienen, pero además un sentido avieso, un sentido sesgado, etcétera. Yo voy a intentar con este libro tomar titulares de los periódicos sin cambiarlos, sin traicionarlos, simplemente mezclando unos con otros y devolverlos a la poesía. Y es lo que hace, ¿no? Es una labor audaz, es una labor arriesgada, es una labor, para mí, desde luego, decisiva, como el quehacer de alguien que sabe verdaderamente cuál es la labor del poeta. No estar en la visibilidad, no estar demasiado en el mundo social, donde hay que tener a un poeta como hay que tener pues a un oftalmólogo y a un ingeniero nuclear y a un... sino estar en los márgenes de la vida, ¿no? Y ahí muchas veces es donde se encuentra la buena literatura. Yo desconfío realmente yo desconfío habitualmente, fíjate, Michael, de cuando alguien me dice, le preguntas a un amigo, ¿no? ¿Qué tal ha ido tu lectura? Ha hecho una lectura y le preguntas, ¿cómo fue? Y dice, oye, muy bien, llené. A mí cuando se llena... Es verdad. Cuando algo se llena en poesía, desconfío. Yo creo que prefiero la música de cámara, prefiero otra cosa, ¿no? No vamos a hablar de elitismo ni de... Pero no puede ser que a 800 personas les guste de repente ir a escuchar a un poeta. Van a ver a un personaje probablemente y van a escuchar algo que les complace, no que les perturba. Y yo creo que lo que hay que hacer, no solo en la poesía, es perturbar, no es complacer.
¿cuál crees que es la mayor malversación verbal a la que estamos enfrentados y abocados a lo mejor? Bueno, se habla mucho de la mentira en estos días, políticamente densos, ¿no? Después de unas elecciones. Se habla como... Permíteme que diga que estamos a finales de julio de 2023, por si alguien escucha este episodio en otras fechas. Sí, acaban de celebrarse las elecciones generales, ¿no? Y todos nos hemos dado cuenta de cómo la mentira funcionaba como una herramienta, como se dice ahora, como una herramienta más que incluso... De persuasión. Sí, de persuasión, que incluso pues es legítima, parece ser, pues porque se trata de llegar como sea a... Bueno, esa malversación del lenguaje cuando llega a la literatura, en el sentido, yo creo, de querer ocupar un espacio como sea. Esas operaciones literarias, literario-mercantiles que existen, ¿no? Me da igual a que sea, ya hemos asistido a unas cuantas, porque a lo mejor siempre ha sido así, ¿no? Tiene que triunfar, tiene que ocupar un gran territorio esta tendencia. Exacto, sí. Y todo lo que no es esta tendencia no existe, ¿no? Esas imposiciones realmente son la gran malversación, porque lo que hacen es hacer perder inocencia a las palabras. En los últimos tiempos, quizás 2 o 3 años, la novela negra es la tendencia. Bueno, puede ser una de ellas, sí. No, o determinados tics, ¿no? Que hay. Es decir, vamos a buscar a un autor que sea preferiblemente autora, a lo mejor, y que hable de determinados temas. Bueno, uno no tiene nada en contra de que se hable de cualquier tema, por supuesto, ¿no? La narración es el territorio de la libertad y ya está, porque es el territorio de la imaginación, sí. Pero el que te des cuenta de que los engranajes industriales que afectan a lo literario lleven un poco o un mucho a hacer creer a los lectores y a las lectoras de que esos son los verdaderos temas que tienen que tratar en sus lecturas y por lo tanto se tienen que crear escritores y escritoras a la medida de... A mí eso me parece peligrosísimo, Es decir, esa educación nefasta de la lectura, porque es obligatorio leer determinados temas. Tú hablabas de la novela negra, y yo te ponía este ejemplo, ¿no? En los años 80 y 90, aquella poesía que se llamó de la experiencia, ¿no? Exacto. Que de pronto era o escribías así o estabas relegado, porque ese es el verdadero para mí, el verdadero... la verdadera malversación verbal. Sí, la verdadera malversación, efectivamente, de lo que es el hecho literario, ¿no? El llevarte a un territorio de exclusividad, hacer tierra quemada alrededor y decir, ahora toca hablar de esto. Fíjate que acabo de caer, según estábamos hablando de esto, de la palabra malversación es muy poética, de mal verso, malversar. Sí. O sea, podríamos jugar con eso, Podríamos jugar con eso de manera malévola, sí. Es una... Acabo Está de caer, bien. no había caído Está bien. En ello más que ahora. Como hemos dicho que íbamos a hablar de la resistencia verbal y ya hemos abordado eso de la malversación verbal, si en alguna ocasión alguna persona joven, nosotros ya tenemos una edad, escucha este programa, ¿qué dirías al respecto sobre qué leer? Me hablas como de consejos. Has sido profesor, maestro. Sí. Bueno. ¿Cómo, te lo pregunto de otra forma, cómo incitar a la lectura? Bueno, pues lo único que se me ocurre decir es incitar a amarla, no a aprenderla. Mira, uno de los grandes errores de la enseñanza en España, en lo que concierne a lo que estamos aquí hablando, es el que no se ha enseñado a amar la poesía. Tengo la sensación de que se sigue sin enseñar en los institutos, incluso en las facultades, ¿no?, a amar la poesía. Se enseña a aprender lo que es un autor, a quién pertenece. Luego aparece un concurso de televisión y te preguntan, dime un autor barroco, y va el otro y responde y se dice, sí, estamos a favor de la cultura. Es como que una especie de supermercado de conocimiento barato, de datos, ¿no? No, a la poesía hay que amarla. Hay que amarla. Y la única manera de amar la poesía es entregar a los alumnos, a los chicos y a las chicas de los institutos y antes de las escuelas, y entregarle poesía y que la lean y decirles que eso está hecho
para acompañarlos en la vida, no para probar la selectividad. Como se decía antes, la selectividad. Entonces todos mis consejos siempre han sido guiados por eso. La lectura es un acto de amor, no es otra cosa. No sirve, aquello de un libro ayuda a triunfar. Cuando yo era joven había un lema en un anuncio en televisión, un libro ayuda a triunfar. Eso es una memez. Los libros no ayudan, no están hechos para que ayuden a triunfar, los de autoayuda y esas cosas. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de libros, ¿no? Entonces yo creo que todo tiene que estar presidido por el amor a la lectura. Yo ahora mismo puedo hablar de lo que estoy leyendo, ¿no? Por ejemplo, acabo de leer un libro de relatos que me ha dejado asombrado, de un autor que se llama Fernando Villamía, que es un libro que ha sido también premiado con creo que el Premio Ciudad de San Sebastián. Es decir, bueno, hay quien se ha fijado en él, pero realmente esos relatos que se llaman Dioses de 15 años, a mí me llevaban a los mejores cuentistas del siglo XX, cuando yo tenía esa especie de avidez por leer algo que me estimulara, me sacudiera por las solapas como lector y me dijera, esto se puede hacer, inténtalo. Entonces, yo con este libro de relatos he recuperado el entusiasmo, no lo había perdido, pero desde luego lo he recuperado del todo, el entusiasmo por lo que es la lectura en esa resistencia verbal de la que hablábamos antes, ¿no? No hay preciosismo, no hay nada que traicione el verdadero espíritu de lo que es una buena obra literaria, que es un lenguaje que de manera natural se sabe acomodar, no me digas cómo, a unas situaciones que nos propone el escritor, en este caso Fernando Villamía. Pues yo ahora mismo le diría a cualquiera que me dijera, oye, dime un libro del que me pueda fiar, le diría Dioses de 15 años de Fernando Villamía. Pues tengo que decirte que me has chafado la última sección que siempre fija en estos episodios. Sí. Eso viene a ser la primera pregunta que hago siempre a todos los invitados, es que recomienden un libro que habría que leer antes de morir. Me adelanté. Pero está muy bien. Pero te vuelvo a hacer la pregunta. Sí. Porque ya has hablado de La Celestina anteriormente, sí. Incluso Quijote, ahora has hablado del libro de Fernando Villamía. Si tuvieses que recomendar una lectura que alguien tiene que hacer sí o sí antes de morir, ¿qué lectura sería? Indudablemente la obra poética de Claudio Rodríguez. Eres la segunda persona en esta serie, que ya van con este programa 45 programas, eres la segunda persona que recomienda a Claudio Rodríguez. Sí. El primero fue José Mateos, otro poeta andaluz, que él recomendó un libro de él. Claro, es que volvemos a lo de antes. La obra poética de Claudio Rodríguez está inscrita en la vida, directamente, está inoculada en la vida pura y dura de cualquier persona. De lo que habla Claudio Rodríguez en su poesía es de cómo esta aventura que nos hemos visto obligados a cumplir, que es la vida, la existencia, bueno, hay que seguir hacia adelante hasta que se termine el viaje, cómo merece la pena hacerla a pesar de todo, a pesar de los fracasos, a pesar de las desolaciones, a pesar del desaliento, a pesar de la indignidad muchas veces que nosotros mismos nos tenemos de la que nos tenemos que sentir acusados, ¿no? Pues, en fin, da igual, ¿no? Da igual, con todas sus contradicciones merece la pena vivir. Entonces, ese tipo de poesía exaltativa que puedes encontrar también en Rilke, que puedes encontrar en cierto Juan Ramón, bueno, no lo sé, ¿no? Pero realmente esa condensación del sentido de la vida en poemas de Claudio Rodríguez, a mí me parece que además no escribió demasiado, y eso es ejemplar, ¿no? 5 libros en toda su vida, y no sé si le habría dado tiempo a uno más. Mira Juan Rulfo. Mira Juan Rulfo, claro, ¿no? Que decía, lo escribí porque era el que me faltaba en mi biblioteca, ¿no? Era siempre la respuesta que daba cuando le preguntaban por qué había escrito Pedro Páramo. Pues yo creo que Claudio es algo parecido, es decir, él escribió esos libros que tratan de él y de los demás, ¿no? Y hay una especie de entrega, de decir, ahí tenéis esto, ahí os lo dejo, intentad sentiros acompañados por ellos, ¿no? Yo desde luego se lo recomendaría. Y dentro de la obra de Claudio Rodríguez, pues claro, a unos les gustan unos poemas y a otros les gustan otros, esto es inevitable, pero poemas como Lo que no es sueño, estoy pensando en él, Alto Jornal, Gorrión... ¿Te atreverías a recitar algunos no, versos? de memoria me puedo saber alguno, lo que pasa es que sé
que me va a traicionar la memoria ahora, ¿no? Vale. Pero cualquiera que los pueda encontrar, es que realmente... El otro día estuve con Héctor Abad, el escritor colombiano que le acaba de suceder en Ucrania este atentado brutal, ¿no? Ayer me escribía, por cierto, y hablábamos de esto, hablábamos de Claudio Rodríguez. Él no lo conocía, sabía quién era, pero no lo acabo yo de... Y le dije, hombre, es que realmente tienes que leerlo, porque tú eres una persona vital, que lo es, y alguien que... Y es que es obligatorio saber que alguien puede manejar esas palabras sin malversarlas y ponerlas a favor de esa aventura que es resistir en la vida. Siguiente pregunta. No hemos hablado de música hasta este momento, pero la poesía sí algo que tiene es ser muy musical en cuanto al lenguaje. Si tuvieses que recomendar una obra musical que escuchar antes de morir, ¿qué obra te atreverías a decir? Bueno, tendría que pensar en tono mayor y en tono mayor de otro tipo, ¿no? En tono mayor, Juan Sebastián Bach. El oratorio, por ejemplo, de Navidad, yo creo que es una obra magnífica. La Pasión según San Mateo, sobre todo ese arranque, que es que a mí todavía me sigue estremeciendo. Yo creo que eso está casi por encima de la capacidad humana. Es como algo un poco sobrenatural, ¿no? Y luego está también ese otro tipo de música que nos acompaña de otro modo, ¿no? Yo tengo varias piezas, ¿no? Por ejemplo, rezo una pequeña oración en la versión de Aretha Franklin. Me parece, desde que era un chaval, me ha acompañado siempre, ¿no? Como me ha acompañado buena parte de... Aquí ya hablo de mi época, claro, tenemos ya que hablar de la vida de uno. Yo he sido un joven de los 60 y de los 70 y por lo tanto me he alimentado, pues primero de Bob Dylan, después hasta hoy de Leonard Cohen, y después de Lou Reed o de David Bowie. Es decir, bueno, esa música popular que está ahí. En el caso de Cohen, por ejemplo, pues yo qué sé, son piezas que están realmente filtradas de poesía por todas partes, ¿no? Bueno, Take These Walls está basada en el poema de Lorca incluso, y eso es algo que me acompaña siempre, sí. Como alguna otra cosa, ¿no? Hay un Requiem de Fauré, por ejemplo, pues que lo oigo muy a menudo, sí. Y ahora lo último. Ahora la bomba. La bomba. Tú que eres poeta. Si alguien dentro de 500 años pudiese escuchar tu voz, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Pues casi el mismo que dejaba Van Eyck, el pintor, muchas veces en sus lienzos, ¿no? En latín, él dice, hice lo que pude. Y a mí me gustaría, cosa que no sé si es verdad, el decir, hice lo que pude y que eso fuera verdad, ¿no? Y yo lo que pude, me gustaría que fuese eso, ¿no? El haber contribuido de una manera mínima a no estropear más el mundo de lo que ya lo está en muchos sentidos y en muchas dimensiones, ¿no? Incluida, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con la salud del planeta. Uno intenta no ofrecerse demasiado a lo que se espera de él, simplemente por pues eso, ¿no? Por lo que se llama figurar, etcétera. Hice lo que pude por no estar así. Y si tuvieses que, se me acaba de ocurrir ahora, en resumir tu vida o quién tú eres en un verso tuyo, ¿qué verso dirías? ¿O qué versos dirías? Bueno, en un verso mío tendría que pensarlo y además sería muy pretencioso. Pero déjame, perdona que te traicione, acudir a Claudio Rodríguez otra vez, ¿no? Ajá. Ese verso de Claudio Rodríguez, la más honda verdad es la alegría. Pues, Tomás, muchísimas gracias por haber participado, por haber sido verbalmente resistente y luchar contra la malversación verbal. Gracias y hasta la próxima. Espero que no pase mucho tiempo. Esperemos que sea así. Gracias, Michael.